tal? En este video vamos a ver lo que es la notación sigma de suma, que ya habíamos empezado a ver en el video anterior. Como les había dicho, la notación nada más lo que hace es que nos ahorra la escritura de las sumas. Una suma larga la podemos resumir en este tipo de expresiones que son más compactas. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es donde partimos de la notación compacta y queremos ver cómo se escribe la versión extendida. Como les había comentado, lo único que se hace es sustituir la k por cada uno de los valores que me va indicando esta suma. En este caso se empieza en k igual a 1 y va a terminar en 4. Entonces se sustituye primero 1, raíz de 1, más raíz de 2, más raíz de 3, más raíz de 4. En el siguiente caso nos indica una operación que es elevar al cuadrado. Empezamos con el 3 y termina con el 6. Entonces se toma 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es lo que significa esta notación compacta. En el siguiente empieza en 1 y termina en 3. Entonces sustituye k igual a 1 aquí y aquí. Queda 1 sobre 1 más 1. El siguiente término va a ser cuando k es igual a 2. Entonces 2 sobre 2 más 1. Y el siguiente es cuando k igual a 3, que es 3 sobre 3 más 1. Más ejemplos. Aquí la k aparece en esta expresión, pero elevando a una potencia este menos 1. Empieza en 0 y termina en 3. Entonces el primer término que tenemos aquí es cuando k es igual a 0. Es decir, menos 1 a la potencia 0, más menos 1 a la potencia 1, más menos 1 a la potencia 2, más menos 1 a la potencia 3. Eso es lo que nos está indicando esta suma. Y la 5, que es la que va a estar apareciendo con más frecuencia en el siguiente video que empecemos a trabajar con sumas de Riemann, lo que nos está indicando, la k en este caso es un cambio de subíndice que va a empezar en el 1 y va a terminar en el n. Entonces empieza con c igual a 1 por una delta x subíndice 1 más la f evaluada en c de 2 por la delta subíndice de la delta de x subíndice 2, etcétera. Es decir, estos puntos nos indica que la suma continúa con la misma regla hasta llegar hasta el enésimo término. En el siguiente tipo de ejemplos queremos ver más o menos cómo se pasa de la forma extendida a la forma compacta. Aquí tenemos en la ecuación número 6 una suma de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Podemos notar para empezar que el numerador va aumentando de 1 en 1, empieza con 3, luego 4, 5, 6, 7, y el denominador también. Entonces podríamos, por ejemplo, escribir esta suma de esta manera. Empieza en i igual a 5. Efectivamente, esta suma empieza con el denominador igual a 5. Y cuando i es igual a 5, el numerador vale 3 porque 5 menos 2 es 3. Entonces el siguiente término va a ser cuando i es igual a 6 y en el denominador, y el numerador es 4 y 6. Entonces el siguiente va a ser 5, 7, 6, 8, 7, 9. Entonces sí, efectivamente esta suma de la derecha representa el lado izquierdo, que es esta versión extendida de la suma. Pero si se fijan en el siguiente renglón, tengo la misma suma y la puedo expresar de una manera diferente en la expresión compacta. Ustedes pueden comprobar que efectivamente cuando i es igual a 3, el denominador vale 5 y el numerador vale 3 y 5. El siguiente va a ser cuando i es igual a 4. Tengo el numerador 4 y en el denominador 6. Así hasta llegar al 7. En el numerador vamos a tener 7 y en el denominador 9, que es este aquí. Entonces la misma
suma a veces se puede expresar de maneras distintas, esto ténganlo en cuenta. Eh, Eso casi siempre va a ser a conveniencia, según ustedes lo hayan visualizado, así lo podrán escribir o dependiendo de lo que pida cada problema. La siguiente expresión, la 8, vemos que es una suma que va de 2 en 2 en 2 hasta llegar a 2n. ¿De qué manera podemos expresar eso? Pues así. Vamos a tomar, por ejemplo, empezando con i igual a 1 y multiplicándolo por 2. Entonces 1 por 2 es 2, que es el primer término que aparece acá. El siguiente va a ser un 4. Entonces cuando i es igual a 2, voy a tener 2 por 2, que es este 4. Entonces así me voy a continuar hasta que llego a i igual a n. Entonces va a ser 2 por n, que es este último término de esta suma. ¿Sí? Este tipo de no sé si llamarlo estrategias o habilidades, pues se adquieren más que nada con la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo esto, pues yo ya sé cómo escribir esta suma de manera compacta. Y lo mismo pasa con la expresión número 9. Empiezo con 1, luego menos a, más a cuadrada, menos a al cubo, etcétera. Y de hecho, este último término de esta suma me está dando la pista, ¿no? De cómo tengo que escribir esta suma, que sería algo de este estilo. Ustedes pueden comprobar que efectivamente cuando i es igual a 0, menos 1 a la potencia 0 es 1, a la potencia 0 es 1, entonces 1 por 1 me da este 1 que aparece aquí. Cuando i es igual a 1, entonces menos 1 a la 1 me queda como menos 1 por a la 1 a la potencia 1 es a, entonces me queda a con signo menos. Y cuando i es igual a 2, pues este se convierte en 1 y este es una a cuadrada, y así sucesivamente. Perdón. La ecuación 10. Si se fijan, la 10 es un poquito más confusa, como que no es tan evidente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero se pueden dar cuenta de algo, que aparece el 3 y luego un número y luego el 3 y luego un número y luego otra vez el 3 y así sucesivamente. Entonces ya sé que el 3 está apareciendo de manera constante cada cierto número de veces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entre cada 3 empieza el 0, y luego el 2, el 4, 6. Estos números que están en medio entre cada 3 van aumentando de 2 en 2. Si van aumentando de 2 en 2, ya sabemos cómo va a ir ese término. Y tenemos uno que era constante, que era el 3. Entonces, esta expresión del lado izquierdo se puede escribir de manera compacta como esta suma, que empieza en i igual a 0, va a ser 3 más 0, que son estos primeros dos términos. Cuando i es igual a 1 es 3 más 2, que son los siguientes dos. Cuando i es igual a 3 es 3 más 3 por 2 son 6, que son, perdón, cuando i es igual a 2 es 3 más 2 por 2 son 4, es este aquí. Y cuando i es igual a 3 es 3 más 3 por 2 son 6. Y el último es 3 más 4 por 2 son 8, que es 3 más 8. Este de aquí empieza en 3, 5, 7, 9, 11. Si se fijan, también va de 2 en 2. Pero a diferencia de lo que pasaba con este de acá arriba es que estos son impares y estos son pares. Lo único que hago es elegir dónde va a empezar esta suma. Por ejemplo, en i igual a 1. Y le sumo el número que me falta para completar el 3. Cuando i es igual a 1, este es 2 por 1 es 2. Y para completar el 3 le sumo 1. Entonces el siguiente término cuando es igual a 2 va a ser 2 por 2 más 1, 5. Entonces ya, esta expresión de aquí nos resume esta suma. Entonces vamos a ver ahora algunas reglas algebraicas para manipular este tipo de expresiones.
Eh, la primera regla algebraica pues es la más sencilla, nos está diciendo que si yo tengo una suma de un término que es constante, es decir, la expresión que aparece dentro de esta suma no depende para nada del índice k, es una constante, yo puedo reescribir esta suma simplemente como n veces la constante que está aquí adentro. ¿Por qué n veces? Porque esto es una suma de n términos y cada término es la c. Aquí lo vamos a ver. Cuando k es igual a 1, pues este término no cambia, se queda igual, es la c. Cuando k es igual a 2, es la misma c y los voy sumando cada vez hasta que llego desde 1 hasta n, y esos son n veces. Como son n veces, pues lo único que hago es multiplicar n por c, ¿sí? Esta es la demostración de esta fórmula aquí, es bastante sencilla y ustedes lo pueden comprobar con cualquier ejercicio que gusten hacer. Por ejemplo, hagan n igual a 3 y pongan aquí un 4 y comprueben que efectivamente sumando 3 veces 4 les va a dar 12. Siguiente regla nos dice que cuando tengo un producto, por ejemplo aquí la A, que sí depende del índice K, multiplicado por un número, una constante C que no depende de la K, yo puedo sacar esta C de la suma, ¿sí? Y aquí está la demostración. Esta suma de aquí nos está diciendo que voy a sumar n veces este término de aquí cambiando la K. Entonces, para K igual a 1 es C por A sub índice 1 más C por A sub índice 2, así sucesivamente hasta llegar a C por A sub índice n. Esto yo lo puedo factorizar. Como la C aparece como factor común en cada uno de estos términos, lo puedo sacar y factorizarlo de esta manera, donde C multiplica a esta suma. Pero entonces aquí tenemos una suma que podemos expresar de manera compacta, que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? La tercera regla, aquí está escrita con el signo más, pero aquí podemos poner ya sea el signo más o el signo menos. Nos está sumando dos términos que ambos dependen del índice k, ¿sí? Entonces esto lo puedo separar como la suma de dos como dos sumas separadas. Bien podría haber sido aquí una constante, no hay ningún problema. En lugar de la b sub índice k podría haber tenido aquí una constante y sería la suma de una constante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la demostración. Vamos a empezar con k igual a 1. Entonces escribo esta suma, es a1 más b1 más b2 más b2, etcétera. Lo único que hago en el siguiente renglón es reacomodar esta suma. En lugar de estar sumando la A1 con la B1 y la A2 con la B2 así, agrupo primero todas las A y luego agrupo todas las Bs y expreso cada una de estas expresiones en los paréntesis como una suma de A's y de B's, ¿sí? Y esas son las tres reglas que vamos a estar usando. Vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo la suma que empieza de 0 y termina en 3. Entonces, para empezar, puedo usar la regla número 3, que es esta de aquí, que nos permite separar la suma en dos. Y es lo que estoy haciendo aquí. Estoy separando la suma de una constante más la suma de la k. Y se fijan aquí, esta suma de la constante de 3 desde k igual a 0 hasta 3 es un poco truculenta. Podrían pensar que en realidad son una suma de 3 veces 3, pero en realidad son 4 porque la k empieza en 0. Entonces cuando k es igual a 0 es un 3, cuando k es igual a 1 se le suma otro 3, cuando k es igual a 2 se le suma otro 3 y cuando k es igual a 3 se le suma otro 3. Entonces se le sumaron 4 veces el 3, por eso es 4 por 3. El siguiente número, la siguiente suma, perdón, empieza en 0, aquí está k igual a 0, más 1, más 2, más 3, ¿sí? Y está
Entonces esta suma de aquí es esto de acá. Siguiente ejercicio. Lo primero que hacemos es separar esta suma en dos partes, en dos sumas. Y se fijan, aquí tenemos un signo menos. La regla la habíamos visto, perdón, para el signo más, pero les había comentado que bien podría haber sido un signo menos. Lo único que tienen que hacer es respetar el signo que está aquí adentro. Si hubiera sido un más, pues pon aquí en el más. Entonces es la suma de k al cuadrado menos la suma de 2 veces k. ¿Sí? En el siguiente paso lo único que estoy haciendo es usar la regla 2 que me permite sacar la constante que no depende de la k fuera de la suma. Y así quedaría esta expresión. Ejercicio 3. Lo primero que hacen en este tipo de ejercicios que tienen un producto que involucra los índices de la k es hacer el producto. Entonces primero voy a tener k cuadrado por k, es k al cubo, más 3 veces k cuadrada. Ya que tengo esta expresión, ahora uso la regla número 3 que me permite separar esto en dos sumas. Y después uso la regla número 2 que me permite sacar el 3 de esta suma porque es una constante. Ahora vamos a ver tres fórmulas que van a estar apareciendo en todos, bueno, no en todos, pero sí en varios problemas de sumas de Riemann y que son bastante útiles. La primera se llama fórmula de Gauss o número triangular. La, la suma lo que nos está indicando es que vamos a sumar los primeros n números. Es decir, empieza en 1, después en 2 y esta suma va a terminar en n. Lo que nos dice la fórmula de Gauss es que hay una manera rápida de calcular esto. Es decir, en lugar de ponerse a calcular número por número, es decir, sumar número a número hasta llegar a la n, pueden nada más sustituir el valor de la n en esta expresión y les va a dar el resultado de esta suma. Y esto sirve bastante. Por ejemplo, si n fuera un número grande, por ejemplo 1000, en lugar de estar sumando 1000 veces, nada más sustituyen 1000 aquí, 1000 por 1000 más 1 y dividen entre 2. Y lo que les dé es el resultado de esta suma. La demostración de esta fórmula la pueden encontrar en el libro de Neuhauser. Está en la página 340 y es el ejemplo número 3. Se llaman números triangulares porque esta suma se puede representar con estos triángulos. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, pues es una suma que empieza en 1 y termina en 1. Es una suma de un solo término. Es un solo elemento, entonces el resultado de esa suma es 1. Cuando n es igual a 2, es 1 más 2, que sería 3. Entonces es 1 más 2. Aquí tengo dos puntos. Entonces los puntos de este triángulo es el resultado de la suma cuando n es igual a 2, que es 3. Cuando n es igual a 3, va a ser 1 más 2 más 3. Y esto es 6. Entonces si se fijan, se van formando triángulos. Entonces el problema de calcular esta suma se traduce al problema de calcular cuántos puntos hay en estos triángulos. Por eso se llaman números triangulares. Y la demostración de esta fórmula es bastante sencilla. La siguiente, en lugar de tener la k, tengo una k elevada al cuadrado. Y esto es una suma que empieza en 1, el siguiente número va al cuadrado, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, así hasta que llega hasta n al cuadrado. Y la fórmula es esta de aquí, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Sí, esta es la manera compacta. Ustedes pueden hacer, de hecho, la demostración de esta fórmula si siguen las indicaciones del ejercicio número 31 del libro de Neuhauser, que está en la página 356. Y la manera de llegar a este resultado es precisamente usando las reglas que vimos acá. Se llaman números piramidales porque el problema de calcular esta suma de los números al cuadrado
se traduce a calcular cuántas esferas hay en una pirámide de base cuadrada. Por ejemplo, aquí tenemos el caso para n igual a 4, es decir, empieza en 1 y termina en 4. Entonces 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son 9, más 4 al cuadrado, que son 16. Entonces, con estas cuatro figuras puedo armar una pirámide que tiene base cuadrada. Entonces el problema de calcular esta suma se traduce en calcular cuántos puntitos hay en este tipo de pirámides. La última fórmula que vamos a estar usando es esta. En lugar de un cuadrado aparece un cubo, ¿sí? Entonces esta es la expresión. Y el resultado, bueno, la fórmula es bastante sencilla. Si se fijan, esto se parece a la fórmula de Gauss, nada más que está elevada al cuadrado. La demostración la pueden encontrar en esta página de GeoGebra y es bastante sencilla. Lo único que tienen que analizar es una figura con un triángulo donde se van acomodando unos cuadritos, y es bastante sencillo de seguir y la pueden analizar y convencerse de que este es el resultado de esta fórmula. Eh, estas tres fórmulas que vimos son casos particulares de una fórmula que se llama eh, fórmula de Faulhaber, y es una fórmula más complicada donde en lugar de tener 3 pueden tomar el número que sea. Por ejemplo, k a la quinta potencia, a la sexta, a la potencia 10, etcétera, lo que sea. Y al que le interese, pues lo puede investigar. Esto no lo vamos a estar usando, pero solo como un dato adicional, ahí se los dejo, ¿sí? Finalmente, pues nada más les dejo cómo se usan estas fórmulas en los ejercicios que ya hicimos. Por ejemplo, en el ejercicio 2 teníamos esta expresión de k cuadrada menos 2k, que ya habíamos visto que se podía separar de esta forma. Pero si se fijan, esta es la expresión de los números piramidales, y esta es la de los números triangulares o fórmula de Gauss. Entonces sustituimos la expresión que teníamos acá de los números piramidales de n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, que es el resultado de sumar desde k igual a 1 hasta n, k cuadrada. Aquí sustituimos menos dos veces la fórmula de Gauss. Entonces ya tenemos una manera de calcular esta suma para la n que sea. Bueno, ya la teníamos desde acá, pero esta es la forma rápida y compacta, ¿sí? Entonces, si a ustedes se les ocurre hacer esta suma, en lugar de estar sumando n veces, pues nada más sustituyen la n aquí y ya les va a dar el resultado. Pueden comprobarlo, hagan algún ejercicio con n igual a 3 y vean que les sale, haciendo la suma por este lado y haciendo la sustitución acá. Para el ejercicio 3 teníamos que era un producto y se separaba de esta forma. Lo que tenemos aquí en el primer término es el caso del número triangular al cuadrado, que era la fórmula de Gauss al cuadrado, ¿sí? Estamos sustituyendo la primera suma por el número triangular al cuadrado, más 3 veces el número piramidal, ¿sí? Que es esto de aquí. Y también pueden ustedes comprobarlo, hacer n igual a 4 y ver que si les está dando lo mismo que si hacen la suma por este lado que si hacen la sustitución acá, ¿sí? Y bueno, finalmente pues esas son las referencias. Este es el libro de Neuhauser y estos son los créditos de las imágenes. El siguiente video que subiré más adelante, yo creo que lo voy a hacer en papel y lápiz y va a ser sobre sumas de Riemann, ¿sí?